La captura de un hombre cuya sombra había cruzado fronteras, despachos y decisiones que jamás debieron estar en sus manos. Esa figura era conocida como el licenciado. Y hoy, por primera vez, vamos a revelar cómo un operativo silencioso, calculado al milímetro y dirigido bajo la línea de trabajo de Omar García Harfuch, terminó por desmontar un entramado que llevaba años escondido justo frente a todos. Pero antes de entrar de lleno en ese momento clave, piensa en esto. ¿Qué tan poderoso debe sentirse alguien para creer que puede moverse entre autoridades, empresarios y operadores criminales sin dejar huellas? ¿Y qué tan grave debe ser su error para encender alertas que, hasta ese instante, nadie había detectado? Esas preguntas marcan el comienzo de esta historia, y son el punto exacto donde todo empieza a fracturarse. Porque la caída del licenciado no comenzó el día de su captura. Comenzó antes, en un movimiento mínimo, casi invisible, que los analistas clasificaron como una anomalía. Un gesto tan pequeño que cualquier persona normal lo habría ignorado, pero los equipos de vigilancia no. Ese gesto abrió la puerta a un monitoreo silencioso, que avanzaba como una corriente subterránea, reuniendo datos, conversaciones, rutas, contactos, y cada paso que daba sin que él siquiera sospechara. Y mientras retrocedemos para entender cómo nació este operativo, quiero que mantengas una pregunta firme en tu mente. ¿El licenciado cayó por un descuido, o alguien dentro de su círculo lo entregó? Porque cuando lleguemos a las últimas 24 horas antes de su arresto, verás por qué muchos llegaron a la misma conclusión. Esto no fue una coincidencia. Hoy escucharás la versión completa, sin rumores, sin adornos, sin medias verdades. Esta es la reconstrucción exacta del operativo, de los fallos internos y del miedo que comenzó a recorrer a varias figuras de alto nivel después de que los investigadores revisaron lo que encontraron en los dispositivos asegurados. Y créeme, lo que viene te va a sorprender más de lo que imaginas. La captura del licenciado no puede entenderse sin regresar al origen del caso, a ese punto en el que su nombre comenzó a mencionarse en oficinas, donde los expedientes nunca exageran. Antes de que se convirtiera en un objetivo prioritario, su figura ya era un fantasma que aparecía en operaciones inconclusas, movimientos financieros irregulares y mensajes interceptados, donde su alias se repetía como un eco que incomodaba a todos. Era un hombre que actuaba con precisión quirúrgica, capaz de desaparecer durante meses y reaparecer justo cuando menos se le esperaba, siempre protegido por una red que parecía intocable. Pero todo cambió el día en que un informe preliminar llegó a manos de los analistas. Un cruce de llamadas entre dos operadores regionales, ambos bajo investigación, mencionaba una reunión del más alto nivel. No había nombres, no había fechas, solo una referencia. Si llega el LIS. Esa frase encendió las primeras alarmas. No era una confirmación, pero sí la pista más sólida en meses. Desde ese momento, los equipos de seguimiento iniciaron un rastreo silencioso, meticuloso, diseñado para no perturbar ni el más mínimo movimiento que pudiera alertarlo. Lo inquietante vino después. En las semanas siguientes, descubrieron que el licenciado no solo mantenía reuniones estratégicas, también estaba reasignando rutas, ajustando contactos y moviendo recursos hacia zonas donde nunca antes había tenido presencia. Cada cambio parecía anticiparse a un golpe, como si alguien le estuviera soplando advertencias al oído. Eso abrió una duda que nadie quería considerar. ¿Existía un informante en el interior? El nivel de riesgo subió cuando una transacción digital, aparentemente insignificante, conectó a uno de sus operadores con una cuenta asociada a un funcionario local. No era un vínculo directo, pero sí lo suficiente para elevar las alertas al máximo. El licenciado estaba reestructurando algo grande. Algo que, si no se frenaba a tiempo, podía expandir su influencia como nunca antes. Fue en ese punto cuando su expediente dejó de ser un seguimiento más y se transformó en prioridad nacional. Y mientras más datos aparecían, más clara se volvía una verdad incómoda. El licenciado estaba cerca de consolidar un movimiento que podía inclinar el equilibrio regional a su favor. Por eso, el operativo no podía fallar. Cada paso desde este momento determinaría si sería capturado o si volvería a desaparecer. La tensión llegó a su punto máximo a las 7:48 de la noche, cuando un detalle mínimo uno que casi nadie notó reveló que algo estaba a punto de romperse. Un operador encubierto detectó una señal irregular en la red. Un teléfono activó de golpe un protocolo de mensajería cifrada, el mismo patrón que durante semanas habían rastreado en la sombra. No era una coincidencia. Era el movimiento que esperaban,
y que temían. A solo unas cuadras del festival, una camioneta sin placas dio un giro brusco. No había sirenas, no había persecución, pero en la frecuencia interna todos escucharon la misma frase cortante. Confirmada actividad. Objetivo en movimiento. Activen fase 2. El ambiente se puso tan denso que los agentes apenas respiraban. Nadie podía equivocarse. Cada metro contaba. Mientras tanto, dentro de la plaza, el flujo de mensajes entre los integrantes de la célula criminal se disparó. Ya salió del perímetro, escribió uno. Esperen instrucción final, respondió otro. Y desde la ubicación marcada como Sala 5, el alias que ocultaba al licenciado envió el texto que lo cambió todo. No retrasen, procedan hoy. Ese mensaje cruzó los filtros de inteligencia como un rayo, y fue el punto exacto donde Harfuch ordenó mover todas las fichas. En segundos, los agentes se replegaron hacia puntos estratégicos. Cámaras urbanas, drones silenciosos y lectores de placas se alinearon como si alguien hubiese accionado un interruptor maestro. La operación entró en un estado que pocos conocen, el protocolo de riesgo inmediato, una maniobra reservada únicamente para cuando la vida de un funcionario está en jaque. Y esta vez, el objetivo era un alcalde, que ya había recibido demasiados avisos de que su valentía tenía un costo. A las 7:51, un espectador grabó un video sin saber que estaba captando la antesala del caos. El alcalde sonreía, saludaba, caminaba entre familias, pero detrás de él, una figura observaba con un celular en alto, como si estuviera transmitiendo la ruta en tiempo real. Esa imagen, congelada cuadro por cuadro, fue clave para confirmar lo inevitable. La célula estaba lista para actuar. Y entonces ocurrió lo que nadie quería escuchar. Se activó la señal final. El reloj marcó un punto sin retorno. El operativo de Harfuch, la célula ejecutora y toda la ciudad quedaron atrapados en un mismo segundo. Un segundo que desataría una tormenta de la que ya no había vuelta atrás. Cuando los agentes finalmente lograron intervenir el dispositivo principal asegurado durante el operativo, nadie esperaba lo que estaban a punto de encontrar. En la primera capa solo había chats rutinarios, movimientos logísticos y nombres codificados. Pero al activar el análisis profundo, un archivo oculto emergió con un nombre que heló a todos: Proyecton 7. Ese archivo contenía videos grabados desde distintos ángulos, todos filmados durante las semanas previas. No eran imágenes al azar. Eran recorridos detallados de rutas, puntos ciegos, horarios de salida del alcalde y ubicaciones exactas donde la célula planeaba actuar. Parecía una carpeta hecha para documentar una operación quirúrgica, no un crimen improvisado. Y lo que vino después dejó a todos sin habla. Entre esas grabaciones apareció un clip de apenas 14 segundos, tomado desde una azotea. La cámara hacía zoom hacia el alcalde justo en el momento en que saludaba a vecinos durante un evento público semanas antes. Al final del video, una voz distorsionada decía una frase corta, directa, escalofriante por su frialdad. Confirmado. Está marcado. ¿Coincidencia? No lo creemos. Pero lo más perturbador no estaba en los videos. Estaba en una lista dentro del archivo. Nombres, fechas y coordenadas, cada uno acompañado por un código de color. El nombre del alcalde estaba en rojo. Y 3 más también. Ninguno de esos casos había salido en noticias. Ninguno estaba en investigación. Era un mapa de operaciones futuras, una serie de movimientos que solo podían venir de un mando mayor. Los especialistas de inteligencia cruzaron los datos y detectaron algo que Harfuch sabía que cambiaría el rumbo del caso. Una de las señales vinculadas al licenciado se había conectado repetidamente desde un edificio gubernamental. Un acceso no autorizado. Un punto que no debía estar ahí. Un indicio de que alguien, desde adentro, estaba protegiendo o alimentando a la estructura. La sala de análisis quedó en silencio. La conclusión cayó como un golpe seco. No actuó solo. Hay una mano arriba, una que aún no aparece. Harfuch ordenó de inmediato bloquear accesos, resguardar la evidencia y activar un protocolo que solo se usa cuando la infiltración es de alto nivel. Nadie entra, nadie sale. Revisen cada enlace del sistema. Y mientras la red comenzaba a desmoronarse, una verdad quedaba más clara que nunca. La captura del licenciado no era el final. Era apenas la primera grieta de algo muchísimo más grande. Hoy, con el licenciado bajo custodia y su red comenzando a colapsar, Michoacán respira distinto, pero no con calma, sino con alerta.
porque los hallazgos en su dispositivo muestran que esta historia está lejos de terminar y que aún falta identificar a la mente que movía los hilos desde arriba. Lo que viene podría sacudir a más de uno, y por eso te pedimos que no te despegues de este canal, porque aquí te vamos a mostrar cada avance, cada revelación y cada movimiento que Harfuch ordene en esta guerra contra la corrupción.